es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome, nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansaré, confío en su poder. ¿Qué es paternidad? Voy a enseñárselo, lo que anotan, lo que les gustan anotar. La palabra padre del hebreo es la palabra Abba. Abba. Y esa palabra Abba significa papito, papi. En otra versión dice papacito. Entonces, mis hijos me dicen a mí papi. Papi es una expresión de cariño, de amor. ¿Ve? Entonces, cuando usted oye a alguien decir, no, mi papá, usted tiene que tener cuidado si usted es un varón. Porque si tu hijo no te dice papi, por lo menos la palabra papi, yo no se los he enseñado a ellos. Ellos me dicen a mí papi. ¿Por qué? Que es un papá, es un proveedor espiritual y materialmente. Es un protector. Entonces, una de las cosas que yo quiero oír a usted aquí es que no se haga culpable porque usted se comporta de la forma que se comporta. Es por la falta de un padre. ¿Sí? Entonces, hay unos principios. El Padre Celestial es fundamental. Por eso mucha gente no ama a la gente, es porque no conocen al Padre. Y Pablo el apóstol dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Uno de los ataques frontal contra Jesús fue precisamente porque Jesús hablaba del Padre. Él dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y si yo no le hablo de mi Padre, yo sería un mentiroso, porque una de las cosas que el enemigo siempre atacó fue la paternidad. Y cuando Jesús le habló a los fariseos sobre el Padre, ellos decían, nosotros tenemos un Padre que se llama Abraham. Y Jesús le dijo, antes de que Abraham fuese, ya yo era. Entonces, para ellos es una locura. No tiene 50 años todavía y ya dice que su padre es Abraham. Abraham es nuestro padre. Y él dijo, si Abraham fuera su padre, me amarían a mí. Pero ustedes tienen su propio padre, el diablo. Así le dijo. ¿Me sigue? Entonces, otra de las cosas que pasa, antes de enseñar esa parte, porque también en el griego la palabra padres es pater. Viene la palabra patria. Se habla de los padres de la patria. ¿Me sigue? Oiga, ¿qué le pasó? Ayúdeme a predicar, que lo veo así como... Gracias, ministro. Un padre no necesariamente tiene que ser mayor. Juan el Bautista era mayor que Jesús. Pablo, Pedro, toda esa gente que veía ahí. Entonces, en esta parte hay 7 cosas que dan origen a la palabra Padre. Y hoy quiero que usted salga aquí, que se le revele el corazón del Padre, para que todas las cosas les funcionen bien. Porque eso, imagínense el poder que hay cuando, y la gracia, mucho más allá, porque la gracia es mayor que el poder.
que cuando él dice que cuando nosotros honramos a padre y madre, está hablando terrenal, todo nos sale bien y somos de larga vida. Y usted dice, pero yo conozco una persona que odia a su papá y a su mamá y tiene 85 años, pero no tiene vida. Viven enfermos, oprimidos, andan, si no andan buscándolo, andan presos, qué sé yo. Circunstancias. ¿Por qué? Porque no honraron a sus padres. Entonces, los 7 cosas que dan origen a un padre. Número 1, un padre es fuente. Es una fuente, ¿ven? Que produce vida, da provisión. Es un padre. Padre no es el que lo hace, sino el que los cría. Otra es, un padre es proveedor, que provee en todas las áreas. El padre es sustentador, que te sustenta. Hebreo 1 dice que Dios Padre sustenta el universo por el poder de su palabra. Él la sostiene, la palabra energía, por el poder. El Padre es ayudador. Esta clave es clave. El Padre es ayudador. Una de las cosas de los fracasos de Isaac fue porque Abraham era tan flojo Isaac que Abraham le mandó a buscar esposa. Hasta la esposa se la fueron a buscar. Tremendo eso, ¿no? Y por ahí hacia adelante. Entonces, sustenta, es sustentador. Un padre es alguien que está ayudando. Escuche bien, porque es importante la palabra ayuda. Usted puede estar casado y sus padres les pueden ayudar, pero no sostener, hablan de sus padres biológicos. Porque cuando usted se casa, escuche, cuando usted se casa y usted vive en la casa de sus padres y de pronto el viejo siente y dice, hoy aquí cierro la puerta a las 10 de la noche, usted tiene que llegar a las 10 menos 5. Porque está en la casa de su papá. ¿Ven? Es así. Pero dice la Escritura, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, cuando sus padres biológicos son los que sustentan y protegen y hacen todas las cosas, en su hogar Dios aparta. Porque Él dice, deja padre y madre y serán una sola carne y yo seré su Dios. Entonces, muchas personas, mire lo que pasa, muchas personas, no es que no lo hacen por mal, es por desconocimiento. Llegan y hacen una habitación, una quinta habitación en el patio, ¿no? Ahí puede, mi hijo, tú puedes dormir ahí, ven con tu esposa ahí. Esa no es la voluntad de Dios, no está destetado. Entonces, por eso usted ve hombre de 40 años, con bigote, con 4 hijos, viviendo en la casa de su papá y de su mamá, o recibiendo sustento siempre de sus padres. No, pues, los padres tienen que darle herencia a los hijos, es una realidad. Pero no es sustentarlo, tienen que esperar que se muere para que recoja la herencia. Pero antes no. Puede una ayuda, pero no es que... para no ofender a nadie, Godofredo tiene un viaje para el colegio para jugar tenis. Llaman al abuelo para que el abuelo le dé el tiquete. Le paguen todas las cosas. Entonces el abuelo es el que paga las cosas, no es el padre. El padre es el proveedor. Dios le dio habilidades, dones, talentos, dominio, poder y autoridad, le dio todo. Así como se lo dio a su abuelo, también lo tiene su padre. Entonces tienes que empezar a ejecutar esa autoridad paternal para que tus hijos tengan seguridad y confianza. Otra de las cosas que muchos padres tienen esto, porque esto es
Si usted tiene a su hijo que lo llevan al colegio y lo traen, tiene esa bendición, por lo menos 2 veces al mes, 1 vez al mes, vaya y recoja a su hijo al colegio. Porque usted no sabe, pero cuando el padre, estoy hablando del padre, el hombre, el varón, cuando el padre va a buscar al hijo al colegio, ellos se sienten protegidos, sienten que hay un papá que los respalda. Es impresionante. Y ellos brincan. Es más, cuando usted dice, papi, hoy te voy a ir a buscar al colegio, ellos le dicen a todos los muchachitos, mi papá viene. Y cuando ve el carro que viene, vino mi papá, y gritan. Entonces, ellos se emocionan. Amén. Entonces, cuando eso no pasa, siempre hay una muralla. Y usted ve personas, yo te lo digo porque yo lo viví, te estoy hablando de mi experiencia personal. Yo sé lo que es vivir sin papá. O sea, no estoy hablando de alguien que lo inventó y lo encontró en un libro. Alguien que tuvo una experiencia personal. Ahora, mi papá no nos dejó simplemente porque él quiso dejarnos. Simplemente se fue porque le hicieron brujería, le hicieron de todo lo que haya hecho. Se fue. Y yo lo conocí después como a los 9 años, tenía como 7, 8 años que no sabía quién era mi papá. No me acordaba de él. Entonces, mi relación paternal con mi padre no era la misma. ¿Por qué? Porque desde la edad de entre 8 y 13 años es la edad donde los padres afirman a los hijos. ¿Ve? Donde se le plantea, escuche bien, realmente se le afirma la identidad del sexo. ¿Me siguen? Entonces, todas estas cosas pasan. Y el diablo siempre ha atacado la personalidad del padre. Cuando usted ve las guerras, que no voy a estudiar, pero cuando usted ve las guerras, por eso Salomón dijo, o sea, no vamos a hacer más guerras. Había muchas viudas, el diablo mataba, siempre estaba matando y el pueblo de Israel tenía muchas viudas e hijos desamparados y no habían padres. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una relación personal con Dios, real, con nuestro Padre, automáticamente, te voy hablando de algo importante, automáticamente, cuando tú tienes una relación con el Padre Celestial, tú amas a tus padres biológicos. Tú no hablas mal de tus padres biológicos. Los trapos sucios se guardan en casa. ¿Me sigues? Porque tú amas. Si no amas, ¿me sigues? Ahora, esto no es porque muchas veces la gente lo quiere hacer por mal, porque no está en su corazón. De la abundancia del corazón abra la boca. ¿Ve? Yo tengo una relación con mi papá muy bien. Mi papá viene y se congrega con nosotros acá. Pero este viernes estuve una relación, una visitación de Dios en la madrugada, 3:30 de la mañana. Y se me reveló el corazón del Padre de una forma impresionante. Porque yo creo que lo que está en la Escritura no es simplemente un libro más. Hay una revelación de la palabra de Dios que cuando tú empiezas a buscar y escudriñar, se te revela la paternidad. Y yo tenía una dualidad y una duda en que si yo realmente yo amaba a mi papá, honraba a mi papá. Porque no era meloso con él. Y Dios me probó de que yo sí amaba y honraba a mi padre. Y cuando la presencia de Dios cayó, yo estaba dormido. Y yo lloraba y lloraba y lloraba por mi padre. Y salí de la habitación 3 de la mañana, 6 de la mañana, estaba en lágrimas. Y Dios me dijo, quiero que conozcas que si amas a tu padre. Y fue tan impresionante, me dice, así como tú lo amas
a Él, ahora realmente me amas. Usted puede estar dormido y levantarlo el Señor y usted desobedecer y no hice a hablar con Él. Pero cuando la revelación de la paternidad llega sobre tu vida, tú saltas y corres. Yo le decía, Abba, papito lindo, te amo. Pero no un Abba de la Biblia, no un Abba de una expresión teológica, es un Abba del corazón. Y cuando empecé esa manifestación, el día viernes, se me empezó a despertar unas ciertas cosas que yo jamás y nunca había experimentado. Por eso el apóstol Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos o hablamos. A veces hablamos cosas que no vivimos. Pero cuando la revelación del Padre viene sobre uno, automáticamente salta un amor inusual, sobrenatural. Bueno, en la Biblia una de tres cosas fundamentales, anótala. Está la inspiración, la revelación y la iluminación. La inspiración, Dios te inspira a través de la palabra. Usted se inspira a través de hombres. Usted se inspira a través de sus padres. ¿Ve? Mi hijo Manasés se inspira y él habla como yo, actúa como yo, pero yo no le he enseñado eso. Ese él lo ve. Entonces, como él lo ve, habla como yo, se viste como yo. Entonces, en la inspiración es el registro verdadero de las cosas tal cual como acontecieron. La Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, toda completa. Entonces, usted puede leer la escritura y está la inspiración, está inspirado, pero si no se le revela la palabra de Dios, no hay cambio. La revelación se destapa el velo. ¿Ve? Y entonces esa revelación de la palabra de Dios es la personalidad de Dios en ciertas áreas específicas en el cual nosotros no hemos experimentado. Y se revela, es ¡guas! Y luego viene la parte de lo que es la iluminación. Te ilumina, se te expande, se te abrió, quedas iluminado. O sea, caminas, actúas con una facilidad porque se te reveló esa parte de la escritura que la habías leído, pero que no se había sido revelada. ¿Me sigue? ¿Cuántas veces usted está inspirado? Es más, esa palabra inspiración tiene que ver con motivación también. La gente se motiva. Pero Dios no quiere que usted reciba la palabra como una motivación, sino que se le revele. Por eso Jesús hablaba del Padre continuamente y por eso que Felipe le pregunta, pero maestro, Señor, dinos, muéstranos el Padre, porque hablas tanto de Él que no lo conocemos. Entonces, uno de los principios de honra es hablar de su Padre bien. Y no te oí bien. Usted puede ser salvo, pero no le va bien aquí, en esta vida. Entonces, diga al que está a su lado, inspiración es el registro verdadero de las cosas, tal cual como acontecieron. Aquí está, en la Biblia habla Dios, el diablo, los demonios, los hombres, ángel, querubín, ahí hablan en la Biblia todo. Eso está por inspiración en la escritura. Pero usted no va a hacer lo que el diablo dice. Por revelación de la palabra es que usted habla la palabra de Dios. Se te revela. Entonces, una vez que ya se te quitó el velo, entonces todo es luz, estás iluminado. ¿Ve? Ya no te tropiezas porque se te reveló esa área de tu vida. Y usted tiene que orar y clamar para que se le revele la paternidad a usted.
Señor, yo quiero conocer. Yo quiero ser como Felipe. Señor Jesús, muéstrame el Padre. Y te lo va a mostrar. Ahora, Jesús cuando dijo yo soy el camino, escuche bien, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él está diciendo, mientras que tú permanezcas, escuche bien, mientras que permaneces en el camino y empiezas a aplicar los principios de la verdad de Dios, entonces Dios muestra su gloria. Usted puede estar en el camino, conocer la palabra, no practicar la palabra porque no se la ha revelado. Y no es culpa de Dios. Usted tiene que abrir su oído espiritual y dejar de escuchar tantas cosas y escuchar la voz de Dios. Y dice, Señor, porque Él tiene boca, Él habla, Él tiene oído, Él oye. La gente le gusta oír a la gente, pero oiga a Dios hablar. Y cuando Dios le habla, hermano, la revelación, tu corazón se expande. Y cuando se expande, nadie te entiende. ¿Cómo tú vas a amar a esa persona que te hizo tanto daño? ¿Cómo vas a amar? Todo eso es lo que te dice el mundo. Pero cuando la persona de Cristo se revela en ti, entonces tú puedes amar a tus padres. Es imposible, hermano. Yo estoy orando para que hoy usted salga de aquí, que ese corazón esté ardiendo por amor a tu Padre. Yo estoy seguro que Dios va a hacer un milagro, que vas a amar tanto a tu Padre espiritual, tu Padre biológico, vas a amar a tu Padre celestial de tal forma, dice, no me importan los defectos de mi Padre biológico, no me importan los defectos de mi Padre espiritual, aunque no conozco a mi Padre celestial, no sé si tiene defectos, pero Él me amó porque entregó a su Hijo. Te hizo rey y sacerdote, te hizo linaje escogido, te hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios, entregó su vida, fue el corazón del infierno. ¿Qué más usted quiere? Por eso Felipe, él decía, muéstrame el Padre. Y dice, mira, estás conmigo, lo dice. El Padre y yo uno somos, soy el espejo, soy la imagen de Él. Y te lo voy a seguir mostrando. Fue a la cruz, obedeciendo a su Padre. Cuando usted, su padre biológico o su Padre celestial le manda a hacer algo hoy y usted lo hace mañana, ya es desobediencia. Qué bueno. Diga conmigo, el Padre es dador de vida. Mire, la mujer no tiene simiente. Ni la mujer engendra. La mujer concibe. Ella recibe el esperma y te da un hijo. O dos o tres. Escúcheme. La palabra que sale de tu boca, dice la Escritura, son vida, son semilla, son palabras de Dios que irrumpen el mundo natural y crea la voluntad de Dios en tu vida. Y tú le puedes decir, estoy listo, habla, habla, que tu siervo oye, como dijo Samuel, habla, que yo quiero saber, quiero escucharte. Pero cada vez que escuchamos a Dios, por primera vez no queremos obedecer a Dios. Porque todo es difícil. Todo lo que Dios manda hacer es difícil. Ahora, mire lo que dice el Salmo 91 en la Biblia amplificada. Esto es tremendo. Doy gracias a Dios por esa Biblia. En el Salmo 91, el que habita, usted va a decir, yo me lo sé ya, pastor. El que habita el abrigo del Altísimo, en su versión, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero mire lo que dice el Salmo 91. Dice, en el verso 1, dice, aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo. Observe, no que visita. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo. Lugar secreto no quiere decir un cuarto oscuro. No. Aquel que habita
bajo la sombra del Omnipotente. En tu casa, en la iglesia, en tu trabajo y en la calle tiene que ser uno. Y dice, observa que esto es impresionante. Se mantendrá estable y fijo bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que cuando tú estás bajo la cobertura de tu Padre Celestial y tú practicas lo que dice la palabra en esa cobertura espiritual, se empieza a manifestar en tu vida la estabilidad espiritual y emocional. Mire para acá, porque esto es importante que usted lo reciba hoy. Mientras que usted esté en el camino y practicando, viviendo la palabra, la sombra del Omnipotente está ahí. Y miren lo que dice al final, porque esto es impresionante. Aquel que tiene el poder que ningún enemigo puede resistir. O sea que cuando tú estás bajo la cobertura, mientras que tú estás bajo la sombra del Omnipotente, no hay ningún enemigo que pueda contigo. Jesús dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús estaba en el desierto y él dijo, ahora viene, pero él y yo nada somos, no tengo nada. Ni él se parece a mí y yo mucho menos a él. Ahora, la protección no solo es espiritual, sino también natural. Cuando tú conoces a tu Padre Celestial, y esa veces muchos predicadores cometemos, yo me incluyo, cometemos el error de hablar mal, escucha bien, de Moisés, de Elías, de Eliseo, hablamos mal, porque creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, el lío en que se metió Abraham, todo eso está escrito para que nosotros no nos metamos en ese lío. ¿Aló? Pero Dios nos amó. Yo no sé cómo explicarle esto, pero escuche, yo quiero que usted meta en su espíritu que te amó a ti independientemente de lo mal que tú y yo nos comportamos. ¿Aló? Porque hay alguna persona que se haya comportado mal algún día aquí. Okay. Hay alguna persona que aquí en este día que no le haya obedecido la voz de Dios. A mí Dios me ha llamado a hacer algo y yo no he ido. Y Dios no te repite, eso es lo bueno de Dios. Dios no te repite. Porque Dios le dijo a Adán, el día que participes ahí mueres. Y el día que Adán voy a participar, Dios no dijo nada. Eso pasa. Pero cuando empezamos a entrenarnos a través de la palabra de Dios y empezamos a honrar a Dios en su palabra, obedeciendo, entonces no le voy a decir que usted sea perfecto porque se va enseguida. Estoy hablando de que mientras usted esté perfeccionando su vida a través de la palabra, transformando su alma, Dios ve su corazón, y a medida que usted va transformando, obedeciendo, que a veces sí, a veces no está obedeciendo, usted tiene una lucha constantemente, que a veces dice una mentira piadosa, a veces exagera cosas, y toda esa cantidad de cosas que Dios dice que usted está luchando con ella, automáticamente la gloria de Dios, escúcheme, perfecta, se manifiesta en un hombre imperfecto. ¡Aló! Aquí se fue. Otra de las cosas del Padre es que un Padre espiritual es un Padre que revela el corazón del Padre Celestial. Es uno que invierte su vida, sus dones, sus habilidades. Mire, hermano, yo invierto aquí mucho en ustedes. Yo paso tiempo buscando el alimento espiritual para alimentar a usted espiritualmente. Ese es mi trabajo como tal, el cual Dios me llamó a hacer.
Yo simplemente, escúcheme, expongo la palabra y usted está ahí y decide. Por eso en el templo está el lugar santísimo, que es ese lugar donde está la presencia de Dios. Está en todos lados, pero en el Antiguo Testamento esto que está aquí, la plataforma, representa el lugar santísimo. Ahí donde usted está allá afuera, esa es la parte del alma, que es el lugar santo. Allá afuera, la parte exterior, esa parte es el atrio. Antes solo entraban los sacerdotes ahí donde usted está. Y por eso usted está ahí, porque usted es rey sacerdote, porque Dios lo estableció así. Dios habla a través de mí en este momento. Dios da dirección, directrices. Usted toma decisión. Entonces cuando se expiaban los pecados, se limpiaba todo, porque los sacerdotes tomaban la decisión de ir. Y si estaban en pecados ocultos, morían ahí. En la presencia de, mira el riesgo que tomaban un sacerdote. Y la gente allá afuera aplaudía con las calderetas, porque se movían las campanitas, que significaba que Dios había recibido el sello de la protección del pacto. Y la gente se gozaba alegría, pero cuando se moría el tipo ahí, por pecado, todo el mundo callado, no había humo. Amén. Ahora, cuando usted no obedece la palabra que se habla de esta casa ministerial, lo que estoy hablando en este momento, si usted no obedece, usted tiene dos opciones: obedece o desobedece. Pero una de las cosas que usted hace es deshonrar al Padre Celestial y al mensajero. ¿Me está siguiendo? Entonces pues la gente dice, pero ¿qué es lo que me está pasando que me está yendo mal? Quiero decirte esto, mire. Allá afuera hay un sistema llamado el mundo, representando a los egipcios. Allá el sistema es totalmente diferente al reino de Dios. El sistema de allá es mata, hurta, destruye, pisa, patolea, odio, una cantidad de cosas, y dame y regálame. Ese es el sistema. Porque los hebreos, mientras estaban metidos allá en Egipto, todos se lo regalaban. ¿Qué le regalaban? La comida. No le daban pimentones, ni nada de estas cosas, ni ajo tampoco. No, ellos dicen que le daban eso, pero así exageran, son como evangelistas. Entonces, toda esa cantidad de cosas se las daban ahí, se las regalaban. Le daban la comida, estaban acostumbrados a que Dios les regalara las cosas a través de ellos. Cuando Dios, escuchen bien, cuando Dios saca al pueblo de ahí, de Egipto, ya no es la provisión egipcia, sino la provisión de Dios. Los zapatos le crecían en el desierto a los muchachos, la ropa no se les dañaba. Había una nube en el desierto, usted conoce toda la historia. Pero entonces ya usted tiene que vivir practicando los principios del reino de Dios en su vida. ¿Me sigue? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual la gente no entró? Escuche bien, solamente entró dos generaciones, el resto se quedaron en el desierto porque desobedecieron la palabra de Dios, incluyendo a Moisés. Vas a ver la tierra, pero no vas a entrar. ¿Tú sabes lo que es eso? Tanto luchar uno y lucha y lucha y lucha y dele para meter un pueblo y yo no puedo entrar. Amén. ¿Me está siguiendo? Ahora, escuche. En el sistema del Dios del cielo, el reino al cual usted es trasladado, no se regalan las cosas. Se reciben por principios del reino. Todo lo que el hombre siembra cosecha. De la abundancia del corazón habla la boca. Es totalmente diferente. Por eso usted no tiene que estar hablando de acuerdo a lo que allá afuera hablan. Usted tiene que estar de acuerdo a lo que Dios habla. Si allá dice que está mal, la palabra de Dios dice que todo está bien. Si allá dice enfermedad, el médico te dice está enfermo de cáncer, pero eso es lo que te están diciendo allá. Pero cuando entras al reino, crees la palabra de Dios que cambia la circunstancia en un milagro, en un momento específico, cambiando las leyes naturales por las leyes divinas. Amén.